Alaba a Dios. Todo lo alto cae aquí. Porque Jesucristo es el vencedor. No eres tú, es Jesús. No eres tú el que va a vencer, es Jesús el que venció. Y por ello ya tú venciste. Solamente hay que confiar en Él. Gloria a Dios. 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 Bendito sea el nombre del Rey. Cierra tus ojos, iglesia, y alaba al Rey con lo más profundo de tu corazón. Alaba al Rey con el entendimiento. Adora al Rey con el entendimiento. Inclínate al Rey con el entendimiento. Póstrate ante el Rey con el entendimiento. Levántate e inclínate y arrodíllate. Arrodilla tu corazón. Humilla tu alma con el entendimiento delante del Rey. Adóralo de corazón. Dile que sin Él tú no puedes vivir. Dile que sin Él no hay razón de existir. Dile que sin Él tu familia no tiene sentido. Dile que sin Él el alma tuya, la vida tuya no tiene sentido. Dile que sin Él los negocios tuyos no tienen sentido. Que no tiene sentido el tu respirar. Dile que sin Él tu familia, tu esposa, tus hijos no tienen sentido. Que la vida recobra sentido cuando Él está presente. Bendito Dios. Quiero saludar a la iglesia del Señor en el amor de Jesucristo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en tu corazón. Vamos a continuar con lo que comenzamos el domingo pasado. Ya tenemos la 15ª disertación que va con el mensaje de las 7 iglesias. Y es importante nosotros seguir el hilo de lo que Dios está hablándonos. Porque si hay algo que estamos seguros es que el Señor viene pronto. Y que las promesas del Señor son fieles y también son verdaderas. El Señor se le dirige a cada iglesia, se le dirige conforme a la necesidad de esa iglesia y conforme al problema que existe en esa iglesia. La iglesia de Tiatira era una iglesia cuyo nombre, la palabra Tiatira, significa aquella que está cansada de sacrificar. Y una iglesia que dicen los especialistas que se cree que fue Lidia que levantó esta iglesia. Otros dicen que las demás iglesias que Pablo levantó, entre ellas la Odisea y otras más, se movieron y levantaron ese remanente en ese lugar. El asunto es que esa iglesia se levantó y fueron cristianos las que la levantaron. Pero había un problema en esa iglesia. Esa iglesia tenía mucho amor, tenía muchas obras. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. ¿Cuántos cristianos no hay que sus obras postreras son mayor que las primeras? Pero hay algunas cosas que el Señor nos reclama y que nos condena. Le dice el Señor a esta iglesia: pero tiene ahí una persona, tiene a esa mujer, Isabel, que yo no tolero, que yo aborrezco. ¿Qué existía en ese entonces en esa iglesia? Estuve hablando el domingo pasado de que habían unos gremios, premios. Esa ciudad, al ser tan comercial, no era una ciudad importante en lo político, pero sí era una ciudad con bastante comercio. Y esta ciudad iba a los gremios que daba la farándula en ese entonces. Y la iglesia estaba envuelta en esos problemitas. Y Dios no estaba de acuerdo con eso. Si usted observa cómo el Señor le dice: aquel que tiene ojo como llama de qué, y qué más, y pie semejante al bronce pulido, rojizo o bruñido. El Señor no está contento con esa iglesia.
Cuando usted se le pone los ojos rojos, significa que usted está bravo, que usted está molesto, que hay algo que se está haciendo que a usted no le agrada. Sus ojos como llama de fuego. Está molesto con lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Por qué el Señor estaba molesto con lo que estaba sucediendo en ese lugar? ¿Por qué el Señor, dice la palabra en el libro de los Salmos, que no debemos molestar al Hijo para que no se enoje con nosotros? Y si Él está enojado, sí hay problema. El problema del Señor cuando Él está enojado. Nadie quiere ver al Señor. Él mismo dice, no estén orando por el día del Señor. Porque el día, si ustedes me quieren ver a mí molesto, miren, no me quieran ver a mí molesto, enojado. Porque cuando Dios está molesto, no conoce a nadie. Solamente a aquellos que hacen su voluntad. Dice el verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. De una forma despectiva le habla el Señor. El Señor muy pocas veces habla de esa forma. A esa mujer Jezabel, aquella que no tiene compromiso con nadie, que significa la palabra Jezabel. Aquella que no se sujeta a nadie, sin marido, sin compromiso. ¿Cómo es? Que se gobierna a sí mismo. Esa mujer, ella hace lo que quiera. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los griegos y los romanos eran politeístas. No sé si usted entiende el término politeísta. Poli de mucho y teo, dioses, que adoran a muchos dioses. Ellos tenían el pensamiento de que en la comida, los demonios, los malos espíritus se agregaban a la comida, y esos malos espíritus influenciaban en aquellos que comían esos alimentos. Y para apaciguar la ira de esos demonios o de esos malos espíritus, ellos los sacrificaban a esos demonios o a esos malos espíritus. ¿Qué dice 1 Corintios 8, verso 1? Sabemos que un ídolo nada tiene, que no tiene poder. Nada es en el mundo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice el verso 7, los ídolos no tienen poder. Pero oye lo que dice el verso 7. Pero no todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Quizás usted no está comiendo una comida, pero usted se contamina con los gremios del mundo. Usted se contamina con la gloria del mundo. Usted se contamina con los ofrecimientos que el mundo ofrece. Usted se contamina con esas cosas. Observe que cada uno de los satanistas, lo primero que el enemigo le ofrece es darle gloria y darle poder, darle mucho dinero. E inclusive hay personas que le gusta tener poder para conseguir mujeres. Y hay demonios que le dicen, yo te he dado dinero, te he dado mujeres, te he dado mucha gloria, ahora yo quiero que me des sangre, yo quiero tomar sangre, yo quiero que me traiga una vida porque quiero sacrificar. Tiene mucho tiempo que no me da sangre, dicen los demonios. La gente cree como que el asuntito, los ídolos no tienen poder, pero los que están detrás de los ídolos sí tienen poder, que son demonios. Los que están detrás de los ídolos, esos sí tienen poder, que son demonios. Hay personas que tienen la conciencia y que tienen la mente débil. Tienen la mente débil y cualquier cosa lo debilita. Porque el Señor dice, ten cuidado, cuando tú oras, porque el alimento, dice la Biblia, que todo lo que Dios creó es santo, es puro, es limpio.
y que con la oración todo está santificado. Oye, si por ahí yo voy y no hay nada de que comer, dicen, no, que los demonios, digo, en el nombre de Jesús eso se santifica, está pura, pero no todo el mundo tiene ese tipo de mente, no todo el mundo tiene ese tipo de conciencia. Hay cosas que tú tienes que tener dominio y no hacerla, porque hay mentes que son débiles. A veces hay cosas que a ti no te contaminan, pero a otros sí lo contaminan. Hay cosas que a uno, hay personas que no lo contaminan, pero hay otros que sí lo contaminan. Hay lugares, la Biblia apoya más el arete que lo desaprueba. Pero hay lugares que por causa de mente débil, vaya sin arete, vaya limpio, con la cara limpiecita. Porque hay mentes que son débiles y por la debilidad que ellos tienen, muchas veces se pueden ir al mismo infierno. No me entendieron, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el verso 8. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues si porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Sea que tú te la comas, que no te la comas, que eches una librita de más, que eches de menos, nada de eso significa nada para Dios. Vamos a ver qué es lo que significa para Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hoy día el evangelio está siendo muy cuestionado. Hoy día el evangelio está siendo muy cuestionado porque hay una corriente por ahí de libertino, personas que tienen libertinaje. Nada es nada. Andar con los glúteos, esta parte de atrás de la mujer, para decir pase cosa fina, y las piernas, los senos y las partes que excitan al hombre, el ombligo, eso no es nada. Mientras más apretado esté el fafale, mientras más apretado el pantalón, es mucho mejor. Vamos a comprar un aceitico de culebra para poderse poner ese tipo de ropa. El Señor aquí me enseña que eso sí es algo. De esa mujer que tolero, que no tolero, se llama Isabel. Yo no la tolero. La Biblia enseña, en este mismo Pablo escribiendo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, hablando de los ídolos. Y le dice en el capítulo 10, creo que el verso 16 o el 17, déjame ver si es por ahí que va. En el 16 dice, estos punticos importantes. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. En otras palabras, cuando tú vas y te mueves en esos lugares donde hay gremios, donde hay premios mundanos, donde hay gloria del mundo, ellos sacrifican su gloria a los demonios. Y cuando a ti te comparten ese tipo de gloria, también tú estás siendo un copartícipe con ese tipo de adoración a los demonios. Y dice aquí, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Mira la respuesta que dice el Señor. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por eso el Señor estaba muy indignado con esa iglesia. Porque había un compromiso con el diablo, había adoración a los demonios. Y esa mujer, lo que estaba era excitando, lo que estaba era motivando a que la iglesia, en vez de levantarse con pureza, mantenerse pura y limpia. Mi hermano, esto no es un club social. Esa iglesia consideraba que era como un club social, un club de cristianos, ahora social, pero que son cristianos. Eso no, esa iglesia no tenía posición, no tenía doctrina. Ahí había muchas obras, había mucho amor, pero no había doctrina, no había regla de parte de Dios. Ahora, ¿qué hacemos?
Estamos hablando que estamos predicando ley, no. Porque Pablo dijo, yo me muevo entre los que no tienen ley como si no tuviera ley, pero teniendo la ley de Cristo. Teniendo la ley de Jesucristo. Al detenernos a observar esta iglesia es una iglesia que se mueve y está ocupando el periodo oscuro de la iglesia en lo que es la estadía aquí en la tierra. En ese periodo oscuro, oye lo que sucedió, hubieron algunos puntos importantes. Observamos que hablaba que el Señor permite que en el primer periodo de la iglesia, que fue en el siglo I, se echan los simientes de lo que es el Evangelio. En el segundo periodo observamos lo que es la iglesia cuando está creciendo, que está perseguida, y representa el periodo de la persecución, que la iglesia fue muy perseguida. Y en el tercer periodo observamos que en el siglo IV la iglesia, en vez de llenarse de gloria de Dios, lo que hace es que se compromete con el Estado o se compromete con el mundo, y esa iglesia, en vez de llegar y tener una posición en Dios como debe de tener, lo que hace es que se acomoda con el mundo y representa al creyente, al ministro, representa a la iglesia, representa al pastor, que se acomoda, que vive acomodado y que recibe prebenda del mundo, que recibe gloria del Estado. ¿Qué sucede? Que esta iglesia está representada en Pérgamo. Ahí comienza a echar sus raíces la iglesia tradicional. Y en el periodo de Tiatira observamos que es en el periodo oscuro, donde se hacen cosas, donde se le prohíbe a los laicos o al miembro normal que lea la Biblia, donde se le prohíbe a la persona que dirija la oración al Dios Padre, donde hay un desconocimiento, donde hay una oscuridad tan grande, donde la gente no sabe qué hacer, donde la gente no tiene comunión con Dios, donde la gente lo que tienen es lo que la persona o el líder dice, eso es, porque así es. Había una persona que era el único que hablaba y la autoridad no era Dios, la autoridad eran los hombres que establecieron una carga que Dios no había puesto. En este periodo de Tiatira, que se inaugura en el siglo V o el siglo VI, aquí nos dice el siglo VII, se inaugura oficialmente el periodo del 607 hasta el siglo XVII, el 16. En el siglo VIII se besan los pies al Papa, 709 después de Cristo. En el siglo VIII se adoran las imágenes religiosas, 759 después de Cristo. En el siglo IX se comienza a usar el agua bendita, en el año 850 después de Cristo. En el siglo X se canoniza a los santos que han muerto en el año 995. Usted sabe que murió fulano de tal, hay que canonizarlo. Y ya lo que dice Daniel se atreverá a cambiar los tiempos y también la ley. Y bueno, fulano es santo porque lo dijo fulano. ¿Quién ha dicho? La Biblia, que dice que santos son aquel que hace la voluntad de Dios y que viven apartados del mundo. Esos son los santos, no lo que diga la iglesia tradicional. En el siglo XI se hace el celibato de los sacerdotes. Se reza el rosario en el año 1079 después de Cristo y en el 1090 después de Cristo. Se reza el rosario, se reza el famoso celibato. ¿Sabes lo que es el celibato? Que los curas no se pueden casar. Mi hermano, ¿y quién ha dicho si eso lo hizo Dios? ¿Cómo usted no se puede casar? ¿Cómo entonces venimos nosotros aquí al mundo? Por eso es que hay tanto escándalo, porque eso es una falacia, es una mentira. Tiempo oscuro. En el siglo XII se inauguran o se hace lo que se conoce como la Santa Inquisición en el año 1184, cuando comienzan a perseguir a los cristianos y a destruir. Y en ese mismo entonces se hacen las indulgencias, cuando en el 1190 el agente al Papa llamado John Texler comienza a decir que mientras más dinero usted dé por un familiar que haya muerto, tan pronto lo mueve el Señor de un lugar llamado purgatorio al cielo. ¿Dónde aparece esa palabra purgatorio en la Biblia? Yo no la he encontrado todavía y yo no sé, parece que estoy ciego.
En el siglo XIII ahí viene lo que llama la transustanciación, la adoración a la hostia, y se le prohíbe leer la Biblia al pueblo en el año 1215 después de Cristo, en el 1220, en el 1229 después de Cristo. Nadie puede leer la Biblia. Y así si dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo se puede usted entender y saber lo que es verdad o lo que es mentira? A veces nosotros decimos, tú tienes que saber lo que es verdad o tienes que enjuiciar bien, pero una gente que lo que sepa es mentira, ¿qué va a saber decir la verdad? Lo primero que hay que saber es la verdad para tú tener un juicio claro. Por ello usted tiene que tener mucha cuenta cuando usted vaya a dar un consejo. Todo el mundo viene y te inunda y tú crees que el primero que habla es el que tiene verdad, el que está hablando la verdad. Dice la Biblia, justo parece el primero que aboga por su causa, mas viene su adversario y lo descubre. Usted tiene que escuchar las dos bandas para entonces tener un juicio claro de lo que vas a hablar. Hay personas que tienen especialidades y son especialistas fingiendo ser víctimas. Y le he enseñado a ustedes que las ceremonias que hacen los religiosos son deslumbrantes. Eso le llaman liturgia, donde muestra que sus líderes son bastante santos y todo es mecanicado o todo es calculado. Es un mecanismo, es un cálculo. Aún los pasos que dan son calculados, los movimientos de las manos son calculados. Oye, también aún la voz, usted ve que el metal de voz lo usa y todo es con un cálculo para seguir la falacia o el engaño. En el siglo XV se prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. En el año 1414, en el 1439 después de Cristo, se confirma la doctrina de los 7 sacramentos. Bueno, en el siglo XVI se aprueba el Ave María. Se funda la orden de los jesuitas en el año 1541 por San Ignacio de Loyola. Para esa orden de los jesuitas, los dominicos, también los grupos Santo Domingo, en honor a esos leones fue que nos pusieron el país de nosotros, para destruir el grupo que está adorando a Jesús, que quiere vivir y que quiere hacer lo que a Dios le agrada. Ese periodo fue bastante oscuro, fue un periodo funesto donde murieron muchos hombres, como predicadores italianos llamados Jerónimo Savonarola, predicadores como Juan Hus, predicadores como Juan Euclid y entre otros, los famosos albigenses, que fueron un grupo que se levantaron y que no estaban de acuerdo en contra de esa falacia. Muchos morían quemados, muchos morían aserrados y era de muchas formas que lo destruían, pero ellos pueden matar el cuerpo, pero jamás el alma ni el espíritu, porque eso quien lo controla es Dios. Oye, este periodo representa que es un periodo donde está la oscuridad. Observamos en la historia de Israel a una mujer llamada Jezabel, que era la que dominaba por completo a ese rey llamado Acab. Era un rey que era un llevado. Lo mismo que hacía la iglesia tradicional en la edad media, en la edad oscura. Todos los movimientos que se hacían en los tiempos del feudalismo y los tiempos de la Inquisición, lo dirigía a todos los reyes, lo dirigía ella, y lo que ella decía, esto era lo que los reyes hacían. Lea la historia, porque yo no tengo que decirle nada. Ustedes leen historia. Ustedes leen historia. Pero Dios ahora le dice a esta mujer, oye lo que le dice esta mujer, el verso 21. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oye, Dios no le da tiempo porque Dios siempre tiene un periodo de gracia. Por malo que sea, no hay iglesia que haga más obra que esa iglesia. ¿Es malo hacer cosas buenas? No. Ahí hay gente que Dios ama y que Dios lo tiene y lo saca para salvación. Lo vamos a ver en el próximo periodo, en el periodo de Sardis, que significa lo que escapan. Que en ese periodo donde sale lo que llama la reforma, donde hay un grupo que sale y escapa de ese lugar. Los famosos reformadores.
Iglesia, Dios nos da un periodo a todos de gracia para que uno se arrepienta, para que nosotros cambiemos nuestra dirección y para que hagamos lo que Dios dice que debemos de hacer. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero dice el Señor, pero no se ha arrepentido de su fornicación. Todos nosotros tenemos una debilidad. Todos nosotros tenemos algo. Las 7 iglesias están ahí. En una de ellas te vas a identificar. Yo me gustaría identificarme con la iglesia de Filadelfia, que todavía no lo hemos dado. Porque es la iglesia completa, la iglesia que tiene un balance, la iglesia que se le abre una puerta, esté puesta una puerta abierta. Y es en ese periodo, en el periodo ya en el siglo XVII, donde se abre esa puerta y comienzan los hombres, como el Jacobo Armeni, y esa gente comienzan a predicar. Después de los reformadores comienzan a hablar y a expandir el evangelio en diferentes lugares. Y hombres como aquel famoso, el que escribe el Himnario de Gloria y el que funda los Metodistas Libres, que era un hombre que viene de una familia bastante numerosa. Y este hombre, John Wesley, que es la palabra, y este hombre evangelizó a medio mundo. Ahí comienzan a subir grandes predicadores. Cuando Dios te da tiempo para que te arrepientas, aproveche ese tiempo para que no te vaya a pasar como le pasó a la malvada Jezabel, la del Viejo Testamento. Que nos dice la palabra que cuando esta mujer se revela, ella quería sus encantos. Oye, cuando el hombre de Dios está lleno de Dios, el hombre de Dios no permite que nadie venga. Esta mujer llegó y se llenó de antimonio. No sé si usted entiende lo que llama la palabra antimonio. Son las pinturas, los atuendos que utiliza la mujer, el make-up aquí en inglés. Y no, hay muchas personas que toman eso como una doctrina. No significa eso. Esta mujer sabe que una mujer se ve bien cuando la mujer se prepara bien. Se pasa el polvito, se pasa el make-up y trata de llenar los espacios que existe, hay ciertos huecos, le llaman arrugas, y esos espacios se tratan de llenar para que el rostro se vea mucho mejor. Y esta mujer observa, como ya era una mujer que a base de sus encantos era que se ganaba a los hombres y lo conquistaba. Esta mujer, cuando Jehú viene, que el hombre que Dios unge para que la extermine, esta mujer viene y se llena de pintura. Y comienza a hacer sus encantos, pero como no le funcionó, le dice a 3 eunucos que hay ahí arriba, derriben esa perra para que se las coman los perros. Y la dejaron por la ventana. Y dice la palabra que él, como era rey, y había que tener respeto a los reyes, y ella era hija de rey, le dijo, vayan y búsquenla para que la entierren. Buscaron para enterrarla. ¿Sabe qué encontraron? Los huesos, porque la palabra que Jehová habla, esa se cumple. Oye, la palabra que Jehová habla, esa se cumple. Tenga cuidado con lo que Jehová te habló. Si Jehová te habló, eso se cumple. Pero recuerda que solamente Dios no habla de un lado bueno, también Él habla. Nosotros no somos buenos, sino observemos y mirémonos en el espejo de la palabra y pregúntese a ver si sus pensamientos son buenos. Si no nos dijera la palabra en el libro de los Salmos, que nosotros cuando estemos en el lecho o en la cama, meditad en nuestro corazón y no pequemos. Porque te pasa mucha desgracia por la mente cuando tú estás ahí en el little time away, cuando tú estás en ese tiempo ahí, relax, que estás tranquilo, te vienen esos pensamientos que no son buenos. No somos buenos, pero hay que arrepentirse. Porque la situación se pone color de hormiga cuando nosotros no nos arrepentimos. El verso 22 nos dice: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ya observamos, si usted lee Segunda de Reyes en el capítulo 10, tú vas a observar que Jehú extermina esta casa completa, le mata a los hijos. Y después a los seguidores en el capítulo 10, el verso en adelante, o del 18 en adelante, le destruye, perdón, del 11 en adelante, le destruye también a sus seguidores. Esto se cumplió en el Viejo Testamento. Y se ha cumplido también. Si usted lee el libro de Apocalipsis, te va a dar cuenta cuando las características de esta iglesia, como el Señor dice, nada más se veía el humo y cómo el Señor la destruyó. Usted,
si sus pensamientos es para compromiso con el mundo y no tiene compromiso con Dios, un cristiano que no tiene compromiso con Dios es un cristiano que fácilmente cualquier oferta de cualquier Dios que venga por ahí afuera, te puede venir un papabocó o un yangó o un meyemayá o un changó o cualquier tipo de demonio que venga, tú ofreces y lo aceptes ese tipo de demonio, no importa cómo vengan. La oferta que el diablo te dé, tú se la aceptas. Pero cuando tú tienes compromiso con un Dios verdadero, una persona que tiene compromiso con Dios siempre se identifica, respeta a la iglesia, honra a la iglesia donde va, honra al pastor donde va, honra a los líderes donde está, honra todo eso. Una iglesia que vive así, o una persona que vive así, es una persona que tú lo ves que donde quiera que llegue hay respeto, y no comienza a hablar de sus líderes, y comienza a hablar. Cuando tú comienzas a hablar de la iglesia, comienza a hablar de ti mismo. Cuando tú comienzas a hablar, cuando tú comienzas a hablar de la iglesia, es de ti mismo que tú estás hablando. ¿Por qué de ti mismo? Porque tú eres el parte de ese cuerpo. Y cualquier cosa tú la aceptas. Me gusta mucho el verso 23, donde dice que Dios es el que escudriña la mente y el corazón de nosotros los seres humanos. El Romano dice que llegará el día en que Él va a manifestar los pensamientos, la intención y la profundidad del corazón de nosotros los seres humanos en el día del juicio. En el capítulo, creo que el 2, verso 16. Llegará el día en que cada pensamiento de nosotros, el Señor te va a decir: mira cómo tú estabas mientras estábamos en la iglesia. Mira cuáles eran tus pensamientos. Tú estabas pensando en Albertico, que lo conociste en el tren, o en Amalia, que la conociste allá en el restaurante, y lo que estaba era desesperado o desesperada para que se termine la iglesia, y no estaba concentrado en mí. Estaba pensando en cosas que no son las que me agradan. En aquel día Dios juzgará. Cuando hay juicio, los juicios no es para condenar, los juicios es para poner la verdad en un lugar y la mentira en otro lugar. Pero si en el juicio tú estás del lado de la mentira, también tienes que entender que viene una condenación detrás de los mentirosos. No hay bendición para el mentiroso. No hay bendición para aquel que no hace lo bueno. No hay bendición para aquel que hace lo malo. La bendición está para aquellos que aman la verdad, para aquellos que son hacedores de la justicia, para aquellos que andan tras la justicia, para aquellos que andan tras la verdad, que el Señor dice: amadora de verdad, le dice el Señor a la iglesia. Amadora de justicia, le dice el Señor a la iglesia. Entonces, aquel que ama ese tipo de cosas, el Señor no está indignado. Los juicios del Señor son fieles y también son verdaderos. O el juicio del Señor es fiel y también es verdadero. Dice el Señor en Jeremías 17, verso 10. En el verso 9 dice: que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la divina respuesta te dice: yo, que escudriño el corazón, que escudriño la mente, que escudriño todo lo del ser humano, yo lo conozco. Yo lo conozco. Para los griegos y para los judíos, ellos hablan de que las emociones aquí en la parte del pelvis, la pelvis aquí, el alma y todo esto está aquí. Para ellos. Dice: yo que escudriño los riñones, también dice en versiones más viejas. Dios es el que escudriña nuestras mentes. Dios es el que escudriña nuestros pensamientos. Dios es el que sabe, el que tiene una mentalidad de fornicación, el que tiene una mentalidad de casamiento con Dios, de compromiso con Dios, del que tú vas con Dios. El que tiene la mentalidad de apartarse con Dios. Dios sí lo sabe. Dios sabe cuando lo que nosotros hacemos es por obra, o la obra que hacemos es para buscar gloria de hombre, o lo que hacemos con amor, porque tenemos un amor simplemente de emoción y no basado en lo que es la palabra verdadera de Dios. Dios sí sabe eso.
Dios escudriña nuestros pensamientos. Dios lo escudriña. Yo conozco tus obras, te dice el Señor. Y te dice en el verso 24, mira lo que te dice, del capítulo 2. Oye lo que te dice en el 24. Pero vosotros los demás, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A lo de Esmirna, en Esmirna, Satanás tenía su operación en las sinagogas. Ahí tenía su operación, en las sinagogas. En Pérgamo establece su trono. Le llama trono de Satanás. Y aquí le llama profundidades de Satanás, que es más peligroso. Por aquel que se está moviendo sigilosamente, con muchas profundidades. Dice, no le voy a poner otra carga. ¿Cuál es la carga que nosotros debemos de llevar? En otra palabra, lo que ustedes han aprendido de mí, las doctrinas de los apóstoles, no se las voy a poner. Esa es la que ustedes tienen que seguir. La que los apóstoles le han enseñado. La que yo le enseñé a los apóstoles. Entonces, ustedes pónganlo en práctica porque ellos se lo han enseñado a ustedes. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros muchas veces nos olvidamos de la doctrina del Señor. Dice el Señor que su doctrina, sus mandamientos no son gravosos y que su carga es fácil y ligera. Su carga es ligera y fácil es su carga. O viceversa. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Sabe que en ese entonces los judíos miraban el yugo como la forma de interpretar la palabra? ¿Qué está pasando? Hay quienes todo es malo y le ponen otra carga. Profundidad de Satanás. Oye, una carga que no va conforme a la palabra es profundidad de Satanás. Y venga de donde venga de la iglesia tradicional o venga de la iglesia evangélica, esto lo llama profundidades de Satanás. Lo que no es de Dios son profundidades de Satanás. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que le llama? Mira, aquí estamos nosotros. Cuando las profundidades que son supuestamente de santidad, y esas profundidades en el creyente, en la iglesia, no proyecta cambios, no proyecta conversión, que es arrepentimiento profundo. Eso se llama profundidad de Satanás. Una persona que no haya proyección, cuando si la predicación que yo estoy haciendo no es una predicación que proyecta cambios en tu vida como creyente, cambios, entonces yo no estoy predicando palabra de Dios, estoy predicando profundidades de Satanás. Por religioso que nosotros nos veamos, por santo que nos veamos, si yo no estoy predicando algo que es arrepentimiento, que es cambio, eso se llama profundidad de Satanás. Si yo no estoy predicando algo que es conversión, que es convertirse, es ir tras Dios, no tras las cosas del mundo, no tras las añadiduras que presenta la Biblia, sino tras Dios. Eso es profundidad de Satanás. Oye, si la predicación nuestra no nos llevan a Dios, ten mucho cuidado con lo que estamos predicando. Si la predicación nuestra no nos llevan a nosotros a un arrepentimiento profundo y genuino, hay que tener cuenta en que estamos nosotros. Si la predicación a ti lo que hace es que tú te mantengas tranquilo, igual que como tú llegaste, que eso lo vamos a ver en el periodo de la Odisea.
donde se compara esa parábola de la red barredora. El reino de los cielos es semejante a un pescador que lanza su red, que es la palabra, y la tira en el mar, que es el mundo, y la lleva y trae todo tipo de peces, que son las almas. Vienen a la iglesia, y como esa iglesia de la Odisea, una iglesia con mucha gloria y que se cree rica, pero es una desventurada y una miserable, y se cree con mucho conocimiento y con mucha ciencia, y como ellos se identificaban con el famoso colirio, que era una medicina para los ojos, tenían esa gloria. Y entonces ahí en ese lugar dice el Señor, dice: por cuanto tú estás en mi cuerpo, ni eres frío ni eres caliente, yo me voy a dar un vasito de agua tibia para yo vomitarte de mi boca, por lo que tú eres tibia. Entonces en ese periodo, que es el periodo que se está usando ahora, hay dos periodos que van paralelos, que es Filadelfia, una iglesia firme que quiere irse para el cielo, y otra iglesia que lo que está es llena de gloria de hombres, que es la Odisea. En el periodo de Filadelfia nosotros vemos hombres y mujeres que quieren buscar de Dios, pero en la iglesia que es la Odisea vemos hombres y mujeres que llegan del mundo sin procesar, igualito como está en la misma chuleta, rojito, así, bueno, diciendo mala palabra, como los corintios. En la mañana iban a adorar a Artemisa y en la tarde iban a adorar a Jesucristo, y no hay ningún problema. Bueno, le toqué ayer a Yemayá, mañana vamos a tocar en la mañana, buenas noches le toqué a Yemayá, y hoy vengo a tocarle a Cristo, que no hay ningún problema. Eso se llama el proceso, el periodo de la Odisea, sin proceso, sin transformación, igualito como viene del mundo, y eso no es así en el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué fue lo que el Señor te dice? Bueno, lo que se dice: ya no, mi gente, reténganlo. Cimentado en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Retengan eso hasta que yo venga, que hay garantía. Hay garantía. Miren, mis hermanos, terminé por hoy. Yo quiero decirle de corazón, yo como pastor, yo me preocupo mucho por la doctrina de salvación. Yo me preocupo mucho por la doctrina que lleva al ser humano al cielo. El énfasis que Jesucristo siempre hacía no era el énfasis de resolver los problemas a los que se acercaban a Él. Nunca Él dijo: tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Nunca contestó: tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Siempre eso era lo que buscaba: concentrarse en el alma, en la salvación del hombre. Yo puedo tener todo Estados Unidos, si perdiera mi alma, eso no tiene ningún valor. Y yo quiero, iglesia, que si el Señor decide venir a buscar a su iglesia en este momento, en esta tarde ya, todo lo que estamos aquí, se quede esto vacío. Yo quiero que cuando el Señor me diga: mi buen siervo, y me llame por mi nombre, yo le diga: Señor, heme aquí. Y que el Señor me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero que esta iglesia, cuando usted salga por ahí, tenga identidad. Que la iglesia de Jesucristo es diferente. Jesucristo mostró que era muy diferente. Le he enseñado a ustedes muchos puntos teológicos de que muchas de las promesas que están en el Viejo Testamento se han cumplido, algunas parcialmente, pero hay otras que se van a cumplir ya en otra dispensación, que es la dispensación milenial para aquí en la tierra. Por ejemplo, en la ya tercera parte de este mensaje le voy a hablar a ustedes de cómo el Señor lo que promete lo va a cumplir.
Pero no te dejes confundir. El Señor enseña que Él no vino aquí. Oye, Él dice que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Los suyos su negocio, los suyos su nación no le recibió. Entonces Él no vino aquí a cambiar, ni a conquistar una nación, ni a conquistar el mundo. Él vino a conquistar corazones. A conquistar corazones, a conquistar corazones. Esto es independiente, esto es individual. No es que, bueno, los Estados Unidos de América son para Cristo, lo oramos así, pero es imposible de que Estados Unidos de América sea para Cristo, con la vagabundería que tienen los hombres hoy día. Usted tiene que tener eso claro, para que no se deje confundir. Que por más bonito que nosotros hablemos, lo que estamos predicando, lo que está determinado en la palabra, eso es lo que tiene valor. No es lo que yo quiero interpretar, es lo que tiene valor, lo que está aquí en la palabra. Y hay que interpretarlo conforme a cómo sale del corazón de Dios. Jesucristo fue el hombre más grande que ha pisado la tierra porque era Dios. Y Él no pudo cambiar las naciones. Oye, Él no pudo cambiarla. Israel, los romanos, los griegos, todos los que estaban ahí. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros se le ha placido, le plujo al Padre en mostrarle lo que es mi reino. Vamos a ver mover de Dios en diferentes naciones. Vamos a ver gente de Dios, pero cuando hay avivamiento tiene que haber cambios donde haya que sea. Donde quiera que usted vaya tiene que haber cambios. Si no hay cambios, no hay avivamiento. El avivamiento del Espíritu Santo no es asunto de brinco ni de bulla. El avivamiento del Espíritu Santo tiene que ser un cambio en el corazón del ser humano. El avivamiento del Espíritu Santo tiene que ver una transformación en el lugar. Ese es el avivamiento en el Espíritu, del Espíritu Santo. No es un asunto de emoción, es un asunto que tiene que ir más allá de lo que es las emociones. Esta iglesia, la de Tiatira, estaba llena de todas esas cosas, pero el Señor no le encontró nada que decirle positivo a esa iglesia. De 7 iglesias, solamente hay 2 que pasaron la prueba de Jesucristo. Después las otras 5 se quemaron. ¿Y qué importa que yo diga? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué recompensa puede dar el hombre? Ponte de pies, iglesia, que ahí se recompensa en Jesucristo. Padre, muchas gracias. Misericordia por tu verdad. Gracias. Gracias, Señor. Porque así a ti te plugo, tú quisiste de esa forma, mi Rey. A veces hay verdades que son bastante fuertes. Pero yo quiero, Dios mío, que nosotros modelemos a Cristo. No solamente en la forma de hablar, sino también en la forma de caminar, en la forma de vestir, en la forma de todo. Que testifiquemos de lo que es Jesucristo, donde quiera que vayamos. Señor, bendice a tus hijos, a tu pueblo, a tu remanente, a tus escogidos. Padre, muchas gracias, porque sabemos que donde tú estás hay libertad. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a tu remanente. En el nombre de Jesús.